Bien, mis hermanos, tema del día, privilegios y deberes del creyente. El tema es la consagración a Dios. El texto base, ya lo leímos, está en Efesios 5:18. Lo voy a volver a leer. Dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu. Pues, mis hermanos, consagración a Dios. Tenemos el temario, la introducción, la primera parte, tener una vida en oración. La segunda parte, meditar en la palabra de Dios. La tercera parte, depender del Espíritu Santo. Y una conclusión. Por la introducción, ¿qué es una vida consagrada y cómo podemos alcanzarla? Esas preguntas son importantes porque como creyentes en Cristo hemos sido llamados a vivir en santidad, entregados al Señor, aunque sabemos que esa es la voluntad de Dios para nuestra vida y que Él obra para que su propósito se cumpla en nosotros. También tenemos una responsabilidad en el proceso de lo que hacemos habitualmente, que influye en gran medida en que sí podremos o no vivir consagrados a Dios. Pues mis hermanos, ¿qué es lo que significa la palabra consagración? La palabra consagración antiguamente no es una palabra que se utilizaba muy frecuentemente. Aún así, es posible que tengamos un pequeño concepto de ella. En la religión, la palabra consagración se usa en relación al ordenamiento oficial de una persona que está a punto de ser predicador, sacerdote o misionero. Este uso implica que la consagración es solamente para una categoría especial de personas. Sin embargo, la consagración revelada en el Nuevo Testamento es para todo creyente en Cristo. No es solamente para aquellos cristianos que poseen el gran conocimiento o para los hermanos más maduros. Así que, ¿qué significa la consagración? La consagración es entregarnos al Señor para hacer un sacrificio vivo, como dice Pablo en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os exhorto por las compasiones de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Pues mis hermanos, eso es lo que significa la consagración, entregarse al Señor. Pero para poder entregarse uno tiene que tener una forma, tiene que tener un hábito. ¿Qué es un hábito? El hábito es un patrón de comportamiento, a menudo inconsciente, que se adquiere por repetición frecuente. Si yo tengo el hábito de orar cada vez que salgo de mi casa, de mi hogar, o tengo el hábito de orar cada noche, se me va a volver a menudo inconsciente lo que voy a estar haciendo, y si esto se me va a volver, tal como dice, es una repetición frecuente. Una vida consagrada es aquella que ya no busca la satisfacción propia mediante un estilo de vida pecaminoso, sino que se ha entregado a Dios y a su voluntad. Una vez que un hombre, un hermano, una hermana se haya consagrado, ya tiene que dejar aparte su otra vida que él tenía, su antiguo hombre, dejar de lado la vida pecaminosa que él tenía. Bien, mis hermanos, con esa introducción, hablando de qué es lo que significa la consagración, vamos a pasar a la primera parte. Le vamos a pedir a mis hermanos jóvenes que ellos sean ayudándome a leer cada texto. Y vamos a comenzar con la primera parte, que es tener una vida en oración. ¿Algún hermano voluntario que me pueda leer Marcos 1:35? Amén, hermano. Apaga tú.
Ahí, ya. En el nombre del Señor. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Amén. Amén, mi hermana. Pues bien, mis hermanos, aquí el apóstol Marco, esto ocurrió cuando Jesús lo andaba buscando Simón. Jesús iban ya en camino hacia Galilea, ya iban orando y sacando los demonios de todas las sinagogas, pero de repente sus discípulos lo andaban buscando desde muy temprano y no sabían dónde estaban. Y Simón lo encontró y le preguntó qué estaba haciendo. Y él, mis hermanos, estaba haciendo lo más importante que él podía estar haciendo, que era orando a su Padre. Nuestro Señor Jesucristo tenía su vida en oración, así como muchos pastores de nuestras iglesias, muchos hermanos, que silenciosamente ellos tienen una vida en oración, se levantan de madrugada a orar por su pueblo, a orar por su hermano. Eso es un hábito que ellos se han creado y este hábito es tener una vida en oración tal como lo tuvo Jesús. ¿Ya? Voy a pedir a un hermano que me lea Salmos 18:6. Amén. ¿Mi hermano? Amén. En mi angustia invoqué a Jehová y clame a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Amén. Bueno, mi hermano, aquí podemos ver al salmista que estaba dedicado igual a tener su vida en oración. Aquí vemos cómo clama al Señor. Este es un cántico que se denomina acción de gracia por la victoria, el cual va dirigido a Jehová. Las palabras de este cántico la escribió el salmista el día de que Jehová liberó de manos de todos los enemigos. Cuando Jehová lo liberó de la mano de todos los enemigos, el salmista escribió este cántico ya, que es: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, muchas veces cuando tenemos problemas, dificultades, estamos angustiados, ahí clamamos e invocamos a Jehová? Pero nosotros tenemos que tener esa vida de oración, de clamarle siempre, tanto cuando estamos bien o cuando estamos mal. Tenemos que tener ese hábito de vivir nuestra vida en oración. Primera de Samuel 1, 15, 17. Amén, hermano. Amén, mi hermano. ¿Quién no le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu? No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Amén. Amén, mi hermano. Pues mis hermanos, aquí vemos a Ana, pero ¿quién era Ana? Mire, había un varón que se llamaba Elcana y este tenía dos mujeres, Penina y Ana. Pero Ana no podía concebir hijos. Y ciertamente, cada vez que Elcana subía de la ciudad al monte de Silo a ofrecer sacrificio, subía con Penina y sus hijos. ¿Ya? Ana se quedaba triste y su rival la irritaba y ella lloraba y se sentía muy triste. Cierto día, después de haber comido y bebido, Ana fue al templo y oró con todo su corazón.
al Señor, pidiéndole que concibiera un hijo. Y ahí fue cuando Elí, el sacerdote, pensó que ella estaba ebria, porque solo miraba mover sus labios y no la escuchaba, pero ella estaba orando desde el corazón. Bueno, ahí se puede ver la fuerza de la oración que tenía Ana al ir y expresarle al Señor de todo, desde el fondo de su corazón, la angustia que ella sentía de poder concebir un hijo. Ciertamente, al final, Elí, que era el sacerdote, le dijo: ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ciertamente, al cabo de un tiempo, Ana dio a luz y dio a luz a un hombre que se llamó Samuel. Pues ahí uno puede ver la fuerza de la oración cuando uno no solamente ora, digamos, desde la boca, sino que ora desde el fondo de su corazón, pidiéndole, clamándole al Señor de que le sea ayudando en alguna petición. Hay que ser como Ana, orar desde el fondo del corazón. Vamos a pasar a la segunda parte. Meditar en la palabra de Dios. Le vamos a pedir a mi hermano que me sea leyendo Salmos 119, 103 y 105. Amén, hermano. Amén, mi hermano Arco. 19. 103. En el nombre de Dios. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Amén, mi hermano. Pues mis hermanos, aquí en Salmista, la segunda parte es meditar en la palabra de Dios. Pero meditar en el contexto secular, la meditación se asocia a vaciar la mente, a relajar el cuerpo. Pero por otro lado, la meditación en la palabra de Dios o cualquier otra forma de meditación cristiana requiere que uno se concentre, piense profundamente en su verdad, en su palabra. Por eso aquí cuando el salmista dice: cuán dulces son a mí para dar tus palabras, más que la miel de mi boca. A eso se refiere, a que él solamente con la palabra del Señor se concentra, medita solamente en ese párrafo y piensa y habla con el Señor de acuerdo a lo que le está pidiendo. También, como todo camino, nuestra vida es un camino. Y cuando uno camina, digamos, tiene que tener una guía cuando uno camina por la noche tiene que tener una linterna. Pues nuestro caminar, nuestra vida, nuestra linterna es la palabra, tal como dice acá: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. O sea, nuestra lumbrera, nuestra lámpara va a ser la palabra del Señor. Toda nuestra vida, desde que comenzamos el Evangelio hasta que terminemos, hasta el último día. Por eso, mis hermanos, meditar en la palabra de Dios. Otro hábito más que debemos tener. Meditar en un versículo. Quizás esta es una de las formas más comunes de meditar en la Biblia. Se elige un versículo o un párrafo de la palabra para poder meditarlo, analizar y explorar el significado durante un periodo largo. A eso se refiere meditar. No a dejar nuestra mente en blanco en el contexto cristiano, sino que a tomar un pancito de vida, un salmos, leerlo, meditar en ese salmo y entregárselo al Señor. Josué 1:8. ¿Algún hermanito que me lea? Bueno, hermano,
Anto, bájale. A ver, hermana. 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Amén, mi hermana. Pues mi hermano, aquí, esto es cuando Jehová llama a Josué, lo llama después de que murió Moisés. Jehová habló con Josué y le dio una serie de tareas. Y una de las más importantes fue esta, que nunca apartarás de su boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. También le dijo que él tenía que ser, le dijo, esfuérzate y sé valiente, porque él sabía lo que se iba a enfrentar Josué. A muchos que no lo iban a obedecer, como quizás obedecieron a Moisés. ¿Ya? Si bien también este versículo solo hace referencia a lo que antiguamente los cristianos conocen como los primeros 5 libros, el Pentateuco, también se puede aplicar a toda su palabra para poder meditar. Se debe meditar en la palabra de Dios frecuentemente. Ya mis hermanos, frecuentemente yo tengo que estar meditando en la palabra de Dios con el propósito de generar y de enriquecer la comprensión sobre ella y aplicar lo aprendido a nuestra vida. Tal como dice en Juan 5:39, dice, escudriñar las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Si no, mi hermano, si uno se pone a leer la Biblia, a encontrar ciertos párrafos, la Biblia es nuestra brújula de vida. Nos enseña a ser padre, a ser hijo, a ser hermanos. Nosotros tenemos que meditar en la Biblia. Y tenemos que, tal como dice aquí, que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley, tal como Jehová se lo dijo a Josué a la muerte de Moisés. Bien, mis hermanos, la tercera parte es depender del Espíritu Santo. Ciertamente el fin de semana en el texto que me tocó, me acuerdo, hablaba también de que uno de repente no quería depender de la gente, de que uno como que dependía siempre de los amigos, de la familia. Y nos enseñaba la palabra, nos enseña a que solamente debemos depender de Dios. ¿Ya? Y aquí está Efesios 5:18, que dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos de espíritu. Pues mis hermanos, aquí podemos ver que Pablo le escribió a los Efesios cuando él estaba en la cárcel. Y solamente de quién dependía? Dependía del Espíritu Santo. Y ahí le escribió a los Efesios y le dio una serie de tareas igual. Y él podía reflexionar. Entonces él dependía solamente del Espíritu Santo. No podía estar viajando y a los demás pueblos, ir a predicar. Él no lo podía porque estaba hecho prisionero. Tampoco podía estar huyendo de sus enemigos. Pero ¿de quién dependía? Solamente dependía del Espíritu Santo. Él se entregaba completamente al Espíritu Santo. Y la pregunta para todos el día de hoy es, ¿de quién estamos dependiendo nosotros el día de hoy? ¿Cómo estará lleno nuestro cuerpo, nuestra alma? ¿Cómo estará llena del Espíritu Santo? ¿Estará un 100% como la imagen que les presento, como la de un celular? ¿O estará un 10%? Esa es nuestra tarea, esa es nuestra misión, de mantener lleno nuestro espíritu, estar lleno del Espíritu Santo, depender de Él. No depender, no, voy a ver cómo me va, qué es lo que dice mi jefe. No. Nosotros, mis hermanos, antes de cualquier cosa, siempre tenemos que orar. Pedirle al Señor, que sea tu voluntad lo que me vaya a pasar. No ir como humanamente, digamos,
confiar en el hombre, no. Tenemos que siempre depender del Espíritu Santo. Job 1:1. Le voy a pedir a uno de mis hermanos que me lea Job 1:1. Amén, hermano. Amén. La palabra dice así. Las calamidades de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Amén, mi hermano. Gracias. Mis hermanos, aquí, tal como dijo el título mi hermano, las calamidades de Job. ¿Cómo pudo suceder que de repente el mundo se desplomara todo sobre solo un hombre inocente? Este hombre se llamaba Job, ¿ya? Era un hombre, tal como dice, era un hombre perfecto, recto, era temeroso de Dios y apartado de todo mal. En primer lugar, a Job, unos asaltantes le robaron sus posesiones y mataron su ganado. Un viento poderoso destruyó su casa y mató a sus hijos e hijas. Imagínense. Y aún así, él siguió firme como un varón perfecto, temeroso de Dios, porque él sabía que dependía solo de la gracia de Dios. Él, ciertamente, después hay una parte de su libro de que él maldice el día en que él nació, porque estaba escuchando a sus amigos. Pero ciertamente, Job, por más daño que le hiciera el enemigo, él siempre se mantenía como hombre perfecto y recto. ¿Por qué? Porque él dependía del Espíritu Santo, no porque él tenía las cosas. Porque ustedes saben, le quitaron todas esas cosas y aún así él seguía temeroso de Dios. Dependía del Espíritu Santo. Pues mis hermanos, debemos consagrar más nuestras vidas al Dios, lo bueno, que puede ser en cualquier hora. No tenemos que esperar, digamos, a quizás pedir una hora para poder consagrar nuestra vida a Dios. ¿Ya? Tenemos que pedirle a Él que nos sea guiando, que nos sea dando el hábito de mantener una oración, el hábito de depender del Espíritu Santo, todo eso, el hábito de poder orarle al Señor con el corazón. Eso tenemos que pedirle al Señor. Tenemos que pedirle que nos consagrarnos hacia Él. Formar un hábito de vida del cristiano, ser responsable, sobre todo nosotros los jóvenes, porque este tema ciertamente va para toda la iglesia, pero en especial enfocado a nosotros, a los jóvenes, de que por eso al principio estaba subrayado en rojo, ser responsable. Un joven responsable es un arma muy bien, digamos, para la iglesia, ser responsable en todo ámbito, tanto en la iglesia, en el hogar, en los estudios, en todos lados. Su palabra lo dice, uno tiene que ser responsable en todo nuestro acto también, porque aunque, como todos sabemos, aunque nadie nos vea, aunque estemos en un lugar secreto, siempre tenemos que ser temerosos de Dios, siempre, porque Él es el único que siempre lo ve de todo en todo lugar y en todas partes. Así como cuando tenemos un problema o una dificultad, le clamamos a Él, estemos donde estemos. Cuando tengamos un problema o una dificultad, le vamos a clamar al Señor. ¿Por qué? Porque ahí nos estamos acordando de Él. Entonces, no solamente tenemos que acordarnos de Él cuando estemos en los problemas, sino que cuando, como les dije, no solamente cuando hay tempestad, acordarnos del Señor, sino también cuando está la mar, cuando está calma. También hay que acordarse del Señor. Para ir concluyendo, mis hermanos, 4 razones por las cuales debemos consagrarnos al Señor. 1, para que andemos en la senda del Señor. Antes de ser salvos, nos comportábamos según nuestra propia manera. Tomábamos nuestras propias decisiones y escogíamos nuestra propia dirección. Sin embargo, después de ser salvos, Dios desea que andemos según su senda, le sigamos y seamos guiados por Él.
Entonces, luego de ser consagrados, tenemos que olvidarnos del viejo hombre. Número 2. Otra razón para la cual debemos consagrarnos es para que crezcamos en vida. En cualquier clase de vida física, después del nacimiento, viene el crecimiento. Del mismo modo, mis hermanos, cuando Cristo entra en nuestro ser, su intención es que su vida divina en nuestro ser crezca. Que el Señor, la vida divina de Cristo, crezca en nuestro ser. Que no solamente se haya plantado, no, tenemos que ir creciendo, ¿ya? No obstante, cualquier tipo de vida, aún la vida divina de Cristo, necesita un ambiente apropiado un ambiente apropiado y la oportunidad de crecer. O sea que si yo quiero crecer en Cristo, no debo alejarme de la iglesia. Mi ambiente tiene que ser la iglesia. Mi ambiente no tiene que ser la fiesta ni los amigos mundanos. No, mi ambiente tiene que ser las convenciones y mis amigos de la iglesia. 3. Otra razón, para que Dios pueda obrar en nosotros. Antes de que intentemos obrar para Dios, es necesario que Dios obre en nosotros. Aunque somos salvos, debemos admitir que todavía Dios tiene mucho por obrar en nosotros, a fin de conformar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, decisiones y nuestra disposición interna. Todo nuestro ser a la imagen de su Hijo. Tenemos que esperar y que también Dios pueda obrar en nosotros, y nosotros también poder obrarle al Señor. Número 4, la cuarta razón, para que disfrutemos, mis hermanos, para que disfrutemos la riqueza de la salvación de Dios. En este sentido, mis hermanos, la consagración es como un portal, es como una puerta, ¿ya? Para entrar a un edificio, debemos primero entrar por una puerta. Si no lo hacemos, no importa cuántas cosas maravillosas nos esperen del otro lado. No las podemos disfrutar o participar de ellas. Las cosas están allí, pero nosotros, mis hermanos, vamos a permanecer afuera, porque mientras no crucemos la puerta, no nos consagremos, no vamos a poder disfrutar de todas esas riquezas de la salvación de Dios. Cuando nos entregamos al Señor, Él nos lleva a experimentar las riquezas, las bendiciones ricas de la salvación completa de Dios. Tenemos que cruzar esa puerta. Y esa puerta es consagrarnos al Señor Jesús. Consagrar nuestra vida a Dios. Nosotros jóvenes, y lo hablo primeramente desde mí, nosotros jóvenes debemos consagrarnos al Señor. Pedirle al Señor, Señor, yo te quiero ser útil en tu casa de oración. Señor, yo te quiero ser útil. Pues mis hermanos, espero que se haya podido pues mis hermanos, espero que hayan podido entender el tema de la consagración. Para nosotros los jóvenes es muy importante. Yo sé que nuestros hermanos adultos, nuestros pastores siempre nos dicen que sigamos siempre la senda del bien, porque ellos ya lo han hecho. Todo depende de nosotros. Por eso, ciertamente lo hablo desde mi persona hacia los jóvenes de la iglesia, para que el Señor sea obrando en cada uno de ellos y Él nos sea dando la fuerza para poder cruzar esta puerta, tal como decía al final, cruzar la puerta y poder llegar a disfrutar las riquezas y la bondad de nuestro Señor Jesús. Amén, mis hermanos.